Bueno, buenas a todas las personas que vean esto. Quiero ahondar un poco en lo que quiero ahondar. Siempre digo que nada de esto está planeado. Simplemente que dejo fluir el deseo de querer hablar de ciertas cosas que siento que tengo que hablar. Y en este caso quiero hablar sobre la experimentación. La experimentación como pilar básico de la corroboración de información, ¿no? Porque yo puedo decir muchas cosas acá, o puedo escuchar muchas cosas, pero si yo no llevo a cabo eso en mi vida y no lo experimento, nunca voy a someter esa información a la verdad. La verdad no comprendida como única vertiente de validación, sino como nuestra verdad, o sea, lo que para uno es verdad, que no deja de ser precisamente lo que para uno funciona o lo que para uno verdaderamente tiene un impacto positivo o tiene una utilidad. Porque he notado que muchas veces a lo largo de mi vida he aceptado cosas sin este filtro de experimentarlo. Y hablo de muchas cosas, me refiero no solamente eh, en términos dogmáticos o informativos, sino en términos de decisiones y mandatos externos, pueden ser familiares o relacionales de cualquier tipo, amistades, parejas. Entonces creo que frenar y verdaderamente tomar como conciencia de la experimentación, desde mi punto de vista, es algo fundamental por el hecho de que te permite someter lo que todavía no sabemos si es verdad o no, pero te permite someter eso hasta tal punto de hacer lo que se tambalee y demostrar que es verdad, o lo sometes tanto a una presión tal que termina explotando y te das cuenta de que no era verdad. Es como que constantemente estamos siendo bombardeados con carbones y nosotros somos una máquina de presión. Entonces a todos los carbones que van pasando les vamos sometiendo a una presión tal que se van filtrando los diamantes o simplemente estallan como esquirlas de carbón y, y nada, ahí está el proceso mismo de la experimentación. Em, Parte de esto también nace desde una mirada alimenticia y de la cantidad de información que se encuentra disponible en términos de dietas. Y ya la palabra dieta es un condicionamiento terrible, aunque muchas veces la dieta sirve de manera condicionada para poder eliminar ciertas condiciones fisiológicas en nuestro cuerpo, como puede ser alguna patología o algún tipo de riesgo o algo simplemente que se requiera de una dieta específica para la eliminación de un alimento que está produciendo una inflamación, que está produciendo em, algún tipo de respuesta alérgica. Entonces no está mal la palabra dieta, sí se podría poner en términos de bueno o malo, solamente que es un término restrictivo que anula la capacidad de movimiento intuitivo, que creo que ahí está la clave. Por eso relaciono la alimentación con el experimentar y permitir que nuestra mente simplemente analice toda la información posible. Y si es dogmática, mejor, porque en el dogma se ve verdaderamente de lo que está hecho eso. No comerte todo el cuento porque
caes en el dogma fácilmente porque el dogma pretende eso, simplemente el control mental y dejar a un lado tu voluntad o tu identidad de pensamiento, más allá de la identificación con el pensamiento o no, pero me refiero, el dogma saca esa identificación intelectual en tu pensamiento crítico y simplemente pasa a ser un dogma, precisamente, como un dogma, como lo que está dado y no se puede salir de ello porque así está dado. Y si está dado es por algo. ¿Quién lo dio? Preguntaría yo. Yo preguntaría eso. Por ahí otra persona no pregunta o pregunta otra cosa. Y está excelente que hagan eso. Pero me parece fundamental aclarar esto de la experimentación. Porque si uno no experimenta, simplemente cree. Pero cree no como creador que crea cosas, sino que cree ciegamente. Y si bien muchas veces hay que creer para ver, que es cierto, porque muchas veces las materializaciones de algún tipo de proyecto primero se dan en un plano mental y el cuerpo como programado que está no puede ver la materialización, entonces se desmotiva. Entonces ahí sí hay que pasar por una instancia de creer para ver. Pero en este caso, más relacionado a la alimentación y a otros términos que también aplican similar, considero que primero hay que experimentar para uno poder integrar ese saber, porque si no termina creyendo lo que le funcionó a otros, esperando que resulte de la misma manera, y muchas veces por ahí no se da de esa forma. Y radica, desde mi punto de vista y en mi experiencia, en eso, en la experiencia, en que vos puedas ser capaz de experimentar los polos, que puedas ser capaz de experimentar el camino del medio, puedas ser capaz de experimentar diferentes tipos de restricciones en la dieta, restricciones en sí mismas, como pueden ser comida, agua, sueño. Porque todo llega igual en el punto que tiene que llegar, eso lo sigo experimentando y aprendiendo, que muchas veces por ahí hay millones de libros en una biblioteca, o miles, y vos ya sabés que existe un libro y sabés de qué trata, y hay como cierta voluntad interna de querer comprarlo, leerlo, conseguirlo, que te lo den o X, pero simplemente hay como algo más grande que está trabado, está bloqueado, está simplemente bajo llave, y que conforme va pasando el tiempo y uno va precisamente experimentando en fin de evolucionar, porque la experimentación tiene como fin eso, o sea, obtener esa información, y como es experimentada, es una evolución automática, no tiene que pasar por un proceso cognitivo para ser integrada como puede ser un estudio. Porque cuando uno estudia o lee, tiene que pasar por un proceso de raciocinio y de conocimiento, o sea, de conocimiento en términos de cognoscible, ¿no? Lo que se conoce. Y después tiene que ser integrado y tiene que ser como asimilado por el cerebro. Pero si vos experimentás, esa información se graba automáticamente, o sea, pasa a un plano de integración automática, y cuando uno es consciente de ello es cuando verdaderamente logra la evolución. Entonces, cuando uno va pasando por los diferentes estratos evolutivos de la vida, te das cuenta de que el libro que por ahí vos querías leer hace 5 años no estaba disponible en ese momento para vos. Por más que entendías de qué era el libro y por más que entendías el fin, llega cuando estás verdaderamente preparado para que llegue el libro, la persona, el proyecto o lo que sea. Y acá surgen dos vertientes que me parece pertinente aclarar, que una de ellas es la facilidad, por así decirlo, disculpen, surgen dos vertientes. La necesidad más egoica, considero,
de querer avanzar en ese camino evolutivo como para que se desbloqueen las cosas que están bloqueadas, o tan solo la liberación del dejar ir.